rey David. Y la semana pasada vimos una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Tal vez después de la historia de Jesús, el David y Goliat. De chiquitos todos conocemos la historia de David y Goliat. Y la semana pasada la vimos y la estudiamos y el Señor nos habló. Pero hoy vamos a hablar del tiempo después de David y Goliat. Porque todos pensaríamos, bueno, si David mató a Goliat, pues vamos, ya David se debe de levantar como el rey de Israel, como el gran guerrero. Pero David todavía tenía que vivir un proceso. Di conmigo, proceso. Eso es muy bueno porque hoy en día no estamos acostumbrados, no nos gustan los procesos. No nos gusta el proceso de tener que esperar en el banco una fila, ¿verdad? ¿Cuántos hemos esperado 1 hora en el banco? 2 horas en el banco. Y ves que todos pasan y pasan y pasan y tu número nunca pasa. No nos gustan los procesos, no nos gusta esperar. Pero la verdad es que Dios es un Dios de procesos. Dios, para llevarte de ser un cuidador de ovejas a ser el rey de Israel, tiene que pasar un proceso en tu vida para que tú seas capaz y puedas llegar a la posición que Dios tiene para ti. Así que el tema del día de hoy se llama líderes de excelencia. Líderes de excelencia. Como introducción quiero decirte algo. Quiero decirte que Dios te ha llamado para que tú seas un líder. Todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos los que estamos aquí hemos sido llamados a ser líderes. Si tú eres papá, tú tienes que ser líder de tu hogar. Si tú eres esposo, tienes que ser líder de tu esposa. Si tú eres esposa, tienes que ser líder de tus hijos. Si tú eres joven, tú tienes que ser líder en tu escuela, líder en tu carrera, líder en los negocios. Y eso es lo que vamos a estar hablando, porque Dios tiene un propósito para tu vida. El mundo necesita líderes. Todo el mundo necesita líderes. Necesitamos ver gente a quien imitar y a quien seguir. Y el problema es que hemos dejado de ser líderes y nos convertimos en muchas otras cosas. Y por eso nuestras esposas no quieren seguirnos a ningún lugar. Nuestros hijos no quieren continuar con lo que nosotros empezamos. Nuestras empresas no tienen a un buen jefe, a un buen líder que nos lleve adelante. ¿Por qué? Porque nos hace falta ese liderazgo. Y precisamente ese es del proceso al que Dios nos está metiendo. Primera de Samuel, capítulo 18. Y vamos a empezar a leer varios versículos de todo el capítulo de Primera de Samuel 18. Así que búscalo en tu Biblia o en tu celular. Versículo 5 en adelante. Esto es despuesito de que David mató a Goliat. Dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. David se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Mira, todo el mundo cuando mata a un Goliat tiene sus seguidores, ¿verdad? Pero lo importante no es tener seguidores porque mataste a Goliat. Lo importante es que esos seguidores te sigan hasta que tú te conviertas en el rey de Israel. Eso es lo que le pasó a David. Porque, como te dije, los procesos no nos gustan. Nos gustan los grandes eventos. Y entonces cuando vemos mucho alboroto, cuando vemos que alguien hizo algo grande, decimos: yo quiero seguirlo a él. Pero luego, cuando deja de matar gigantes, cuando ya no hay otro Goliat que matar, poco a poco la gente deja de seguir eso. Hablemos de un ejemplo: el matrimonio. Cuando tú te casas, ¿verdad? La esposa se casa y ve al hombre como el wow, ¿verdad? O al menos así pasó en mi caso. Y entonces tú te casas y los primeros días pues todo es wow, ¿verdad? La luna de miel, wow, todo.
Pero eso no es lo importante, porque una boda y una luna de miel no hacen un matrimonio, ¿cierto? Entonces tenemos que pasar de ahí a convertirnos en verdaderos líderes, para que 50 o 40 años después, ya llegó mi esposa, ya no voy a decir nada, 40, 50 años después podamos seguir diciendo wow. Y ahí está lo difícil. Lo mismo pasa cuando empiezas una carrera, ¿verdad? Tú dices como joven, voy a estudiar esto, y el primer semestre todo es wow, los maestros son unos wow, la escuela wow, todo, comes y comes los libros. Pero en el quinto, sexto semestre ya no todo es wow. Ya que estás a punto de graduarte, ya nada más estás porque quieres terminar. Entonces Dios quiere llevarnos a ti y a mí para que podamos ir creciendo a pesar de las dificultades. Aquí dice, todo el mundo seguía a David. Pues sí, todos acababan de ver a un joven de 17 años con la cabeza de Goliat en la mano. Imagínate esa imagen. Todos dicen, pues nos cuadramos. Todos le seguían. Y entonces Saúl dijo, bueno, lo voy a poner como jefe del ejército para que todos lo sigan. Pero una cosa es haber matado a Goliat una vez y que te sigan por un tiempo, pero 6 meses después ya nadie se acuerda de la cabeza de Goliat. 6 meses después ya todos creen que es una historia ficticia. 6 meses después, tú y yo, lo que Dios nos habló, pensamos fue pura emoción. Y para aquellos que acaban de tomar 28 horas con Jesús, eso es a veces lo que pasa. Ahorita estás con Goliat en la mano, y entonces wow, Dios lo hizo. Pero es bueno, es un evento, pero hay un proceso. 6 meses después, ¿qué vas a estar diciendo? 6 meses después vas a seguir diciendo Dios lo hizo de una manera increíble, o vas a estar diciendo no, la verdad es que no sé si haya sido Dios. En 6 meses se olvida todo. Es más, en la cultura que vivimos el día de hoy, se olvida mucho más rápido. Mucho más rápido. Todo va avanzando tan rápido, ¿verdad? Cada mes sacan un teléfono nuevo, cada mes sacan una computadora nueva, cada mes sacan un coche nuevo. Todo es nuevo el siguiente mes, y entonces todo se va olvidando rápido. Primer punto que quiero dejarte el día de hoy: tú has sido llamado a ser un líder excelente. Deuteronomio capítulo 28, si tú lo quieres leer en tu casa, habla acerca del propósito de Dios para aquellos que cumplen y caminan en sus mandamientos. Y solo quiero leerte la conclusión de ese capítulo, pero tú léelo en tu casa. Deuteronomio 28, 13. Dice así. Es un capítulo hermoso. Versículo 13 dice: te pondrá Jehová, te pondrá Dios por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces fíjate, aquí hay una promesa de Dios, pero como todas las promesas de Dios, tienen ciertos puntos que debemos de escuchar y que debemos poner atención. Dios te dice: te pondré por cabeza, como líder, no por cola. Entonces Dios te ha llamado a ti a ser un líder. Dios no te llamó a ser la cola, Dios te llamó a ser la cabeza. Y por ahí empezamos, porque una falsa humildad, y hablamos un poquito de esto la semana pasada, es creer que yo tengo que ir en la cola. Pensamos que como soy humilde yo tengo que ir hasta abajo, pero la verdadera humildad es saber bien quién eres en Cristo. Y Cristo no te ha llamado a estar de cola, Dios te ha llamado a estar de cabeza, que tú estés como líder. Dice: tú estarás encima solamente y no por debajo. ¿Y sabes qué pasa hoy en el mundo? Hoy en el mundo lo que quieren es que tú estés abajo, pero Dios quiere que tú estés arriba. Dios tiene un propósito para ti.
Tú has sido llamado a ser un líder en excelencia, con prudencia, porque dice David que él hablaba y se portaba prudentemente. David era un hombre valiente, esforzado. Tú tienes que ser un líder excelente. En donde estés, en donde quiera que estés. Trabajas en una empresa, porque tal vez uno confunde el liderazgo con ser el jefe, y son dos cosas totalmente distintas. Tú puedes ser un líder en una empresa y necesariamente no tienes que ser el jefe. Tú puedes ser un líder y tú puedes influir en todo el medio en el que te encuentras, y es a lo que tú y yo hemos sido llamados. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús les dijo: tú eres la sal del mundo, tú eres la luz. Entonces la luz no le pide permiso a la oscuridad, ¿cierto? ¿Alguien ha visto cuando tú prendes un foco como que batalla para poder alumbrar el cuarto? No. En el momento en el que tú prendes un foco, la luz alumbra todo el lugar. Tiene un liderazgo sobre la oscuridad. Cuando tú le echas sal a los alimentos, esa sal tiene un liderazgo sobre los alimentos, de tal manera que hace que resalte el sabor que desea resaltar. Tan es así que si tú te pasas tantito de sal, el liderazgo va a ser apremiante y se va a echar a perder todo, porque es demasiado el liderazgo que tiene la sal y que tiene la luz. Cuando tú y yo estamos dormidos y recién empieza a salir el sol, tú podrás tener unas cortinas muy buenas, pero siempre hay un rayito que se filtra. Siempre. Es parte del liderazgo de la luz. Y tú y yo tenemos que ser de esa manera. En el trabajo en donde tú te desenvuelves, en la carrera que tú estudias, en la preparatoria en donde tú estés, tú tienes que ser esa luz que brille aun cuando todas las persianas estén cerradas, aun cuando todas las cortinas estén tapadas. Tú tienes que ser esa luz que brille, esa sal que deje un rico sabor, porque tú eres un líder de la misma manera que David. Versículo 6 de 1 de Samuel 18, sigo leyendo. Dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando volvió David de matar al filisteo, salieron todas las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Quiero hacer un paréntesis. La responsabilidad de matar a Goliat, ¿de quién era? De Saúl. Saúl era el rey de Israel. Él era el líder, pero más bien él era el jefe, no el líder. Salió un líder más abusado que mató a Goliat, pero la responsabilidad era sobre Saúl. Entonces venían las mujeres cantando y danzando diciendo: Saúl, pues ¿cuál fue la victoria? Versículo 7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles, pero David hirió a 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Punto número 2. Tal vez no te va a gustar lo que te diga, pero la excelencia despierta envidia. La excelencia despierta envidia. Cuando tú y yo hacemos las cosas excelentes, eso despierta envidia en cristianos y en no cristianos. La envidia es tremenda. Y cuando tú y yo estamos tratando de hacer las cosas bien, no falta aquel, como Saúl, que empieza a tener envidia. Siempre que hagas las cosas excelentes. Ahora tú decides, porque si tú quieres ser excelente, tienes que aguantar la envidia de los demás.
Y por ahí escuché algo y te lo quiero regalar el día de hoy. Si tú estás anotando, es mejor levantar envidia que levantar lástima. Eso no está en la Biblia, pero anótalo. ¿Quién levanta lástima? Aquel que no hace bien las cosas. ¿Sí? Cuando tú llegas con tu jefe y tú le entregas cosas mediocres, lo único que vas a levantar en él es la lástima de decir, ¿cómo lo despido? Y la lástima de decir, híjole, pero es casado y tiene hijos y no lo puedo despedir. Pero el hombre está sintiendo lástima. Y qué distinto sería eso a que él dijera, a este hombre lo tengo que promover, a esta mujer lo tengo que promover porque hace bien las cosas. Y nuestro mundo necesita, y nuestro país y nuestra ciudad necesita de gente que haga las cosas excelentes, que tenga un liderazgo fuerte. Y como hijos de Dios, pues tenemos que hacer eso. Porque tristemente, hay muchos que tienen un concepto del cristiano y tienen un concepto de una persona llena de problemas, personas que no hacen bien las cosas y personas que no se esfuerzan. Y esas no son nuestras características como hijos de Dios. Esas no tienen que ser nuestras características. Y perdón que lo diga, pero tú y yo tenemos que ser excelentes como David, aun cuando despertemos envidia. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 29. Y te lo voy a leer en una traducción lenguaje actual, si tú quieres anotarlo o quieres buscarlo en tu teléfono. Dice, dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. Esa traducción me gustó mucho. En la Reina Valera dice, ¿has visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja suerte. El que hace bien su trabajo, el que se esfuerza y es excelente, tiene un lugar preparado por Dios. Aun cuando la envidia lo quiera tirar, aun cuando la gente envidiosa lo pueda criticar, una persona que hace excelentes las cosas, una persona que se esfuerza y es solícito en su obra, esa persona comerá como rey, estará delante de los reyes. Pero tenemos que ser excelentes, tenemos que subir el estándar hasta que tú y yo podamos despertar esa envidia. Y ciertamente la envidia es mala, pero tú y yo no la tenemos. Tú y yo tenemos que hacer las cosas buenas. Y si el otro quiere sentir envidia, pues es problema de él. Pero no porque el otro siente envidia yo voy a bajar la calidad de las cosas que hago. Tú y yo tenemos que ser mejores cada día en lo que hacemos. ¿Sí? En la escuela, cuando íbamos a la escuela, bueno, tal vez no fue tu caso, pero mi caso era que no me caían bien las personas que sacaban puros dieces. Ya el Señor me perdonó, ya me redimió, pero nunca fui un hombre de dieces. Nunca fui de puros dieces. Sacaba uno que otro, no digo que no, pero la verdad es que aquellos que sacan puros dieces dicen, oye, y entonces los critican y dicen, pues es que es un nerd, es que, perdón que lo diga, pero a veces es un teto, no hace nada más que leer los libros. Pero la verdad es que te tienen envidia. Te tienen envidia. Tristemente, en la cultura en la que vivimos hoy, es más popular aquel que saca puros sietes, pero que es bueno para la parranda, que es bueno para los chistes, que es bueno para eso, ¿cierto? Entonces fíjense, el concepto en nuestro país está volteado. Porque a quién subimos en un pedestal, aquel que es bueno para las bromas, para los chistes, para el juego, para el desastre, lo tenemos hasta arriba. Y aquel que es bueno para las materias, para estudiar, para esforzarse, a ese lo tenemos hasta abajo. ¿Cómo un país va a salir adelante con esos conceptos? No se puede. No se puede, porque aquel que hace bien las cosas en el trabajo lo dejan solo. Y todos los demás se ponen a jugar, se ponen a cotorrear, y aquel que hace bien las cosas está solo.
como hijos de Dios, nosotros debemos de unirnos a ese que hace bien las cosas y levantarlo en un pedestal, porque ciertamente nos quejamos mucho de nuestro gobierno, nos quejamos mucho de la economía y de muchas cosas de nuestro país, pero siempre levantamos a aquel que hace mal las cosas solamente porque es popular y porque le cae bien a todos. Pero Dios necesita personas no que le caigan bien a todos. Dios necesita personas que aprendan que su posición es ser cabeza y no cola. Y ahí tenemos que estar tú y yo. Ahí cabemos tú y yo. ¿A qué te dedicas? ¿Te dedicas a hacer tacos? ¿Te dedicas a estudiar? ¿Te dedicas a cualquier negocio? ¿A trabajar como secretaria en lo que sea? Sé el mejor. Sé el mejor, porque eso es lo que le da gloria a Cristo. Y eso es lo que el mundo espera. Y eso es lo que nuestro país espera y necesita. Eso es lo que nuestro país necesita. Enséñale a tus hijos a ser los mejores. Tus hijos y mis hijos necesitan aprender a ser los mejores. Y quiero decirte algo. Tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos también a aguantar la crítica. Sí. Hoy en día sí, el bullying es muy fuerte. Desde que yo iba a la escuela era fuerte. Y lo primero que hacemos es que no haya bullying. Mientras vivamos en un mundo sin Dios, el bullying va a existir. Y mientras hagamos las cosas bien, el bullying va a existir. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser fuertes porque nos van a criticar. Te cuento algo como testimonio personal, pero bueno, tú sabes que soy pastor de la iglesia. Mi esposa y yo pastoreamos esta iglesia. Y de verdad, con todo nuestro corazón, todos los días nos esforzamos para tratar de hacer lo mejor que podamos. Nuestra iglesia tratamos de llevarla a lo mejor en nuestras posibilidades. Queremos que destaque como una iglesia bonita, queremos que destaque como una iglesia excelente, y tratamos y trabajamos en eso. Pero obviamente no a todos les gusta eso. No a toda la gente le gusta eso. Entonces, no hay muchas iglesias que tengan las sillas que nosotros tenemos, por darte un ejemplo, dentro de muchos otros ejemplos. Y entonces la gente puede criticar a veces y decir, ¿por qué no ponen sillas de plástico, de las de Corona? Y pues número uno, no le vamos a hacer propaganda a Corona. Y tenemos fe de que Dios puede llevarnos algo mejor. Pero hay gente que nos critica, y de verdad, todo lo que hacemos lo hacemos para Dios y lo hacemos para Él. Pero hace poquito, hace como una semana, una persona me escribió toda una carta acerca de lo que ella pensaba que estaba mal, ¿verdad? Y entonces me escribió, es que ustedes tal y tal y tal, y todo estaba mal para ella, no hemos hecho nada bien. Y entonces, ay caray, qué difícil, porque es fácil que todos celebren el bien que hacemos. Pero no es fácil cuando dicen mentiras de nosotros. Ahí no es fácil perdonar. Y Dios a eso nos llamó. Jesús dijo, bienaventurados cuando por mi causa a ustedes los persigan. No solo los persigan, bienaventurados cuando digan cualquier clase de mentira de ustedes. Jesús dijo eso. Entonces Él está esperando que digan mentiras de nosotros y que digan cosas que no son ciertas de nosotros, porque ese es el lugar donde somos probados. Y entonces yo no sé qué esperaba esta persona que en el WhatsApp me escribió toda una carta de cosas que según ella hemos hecho mal. Tal vez con todo lo que me dijo, y insultos y groserías y de todo, esperaba que yo respondiera de la misma manera. Y yo lo único que le puse es: gracias por tu retroalimentación, y lamento mucho que no me conozcas bien. Lamento mucho que no conozcas bien cómo somos mi esposa y yo, y cómo actuamos. Pero no es la primera ocasión que lo hace esta mujer, y es difícil, ¿verdad? Porque cuando uno hace las cosas bien, dentro de todo lo que criticaba, es de cuando fue el terremoto, que nosotros fuimos a ayudar, y fue un tiempo difícil buscar y poder canalizar toda la ayuda que estábamos recibiendo. Pero ya casi 8 meses después,
hemos ayudado muchísimo como iglesia en ayuda de otras personas y de otra iglesia. Y hasta vamos más adelante que lo que el gobierno ha hecho en el pueblo que hemos estado ayudando. Estamos acabando ya la última casa, la vamos a terminar. 10 casas hicimos y esta mujer ni en cuenta, criticando todo lo que hicimos. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Entonces tú tienes que hacer las cosas excelentes. ¿Te van a criticar? Sí. Y es más, a veces piensas que el diablo los envía. Pues tal vez Dios te lo está poniendo porque quiere probar tu corazón y tu fe, y quiere que tú sepas bien dónde está tu mirada. ¿Por qué? Porque Jesús dice: bienaventurado. ¿Quieres que te bendiga? Necesitas gente que te critique. Necesitas gente que trate de ponerte el pie. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces el tercer punto es: intentarán aniquilarte. Fíjate lo que pasa acá. Sigo leyendo en el versículo 10 de primera de Samuel 18. Dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David, no sé si recuerdan, pero tocaba el arpa, tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en su mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Fíjate hasta dónde llegaba la envidia de Saúl. Ahora, recordemos, Saúl era el rey de Israel. Saúl había mandado llamar a David. Le gustaba porque David, una de las tantas cosas que decía es que tocaba el arpa de una manera excelente. Hacía bien las cosas. Ahora, no solo eso, ya nos dimos cuenta que David también mataba gigantes de una manera excelente. Y no solo eso, sino que las mujeres lo querían y cantaban: Saúl mata a miles, pero David mata a 10,000. Se enojó tanto Saúl que mientras David tocaba, tomó una lanza y trató de clavarlo en la pared. No sé si alguien, su jefe, ha hecho algo así. No, no tiene lanza, sino. Y arrojó Saúl, versículo 11, la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Quiere decir que David era bueno también para esquivar lanzas. Versículo 12: mas Saúl estaba temeroso de David. Fíjate este versículo, es tremendo, porque ¿quién debería de tener temor, David o Saúl? Oye, si el jefe te está persiguiendo con 2 lanzas, el que tenía que estar temeroso era David. Pero la palabra de Dios dice: mas Saúl estaba temeroso de Dios, perdón, de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl, y esto es interesante porque hay gente que cuando no le gusta que tú hagas las cosas bien, en lugar de acercarte para que las hagas mejor junto a él, lo que hace es alejarte. Dice: por lo cual Saúl lo alejó de sí. Saúl, si hubiera tenido tantita inteligencia y liderazgo, lo que tenía que hacer era: David, tú tienes que ser mi mano derecha. Porque si Saúl hubiera tenido a David como su mano derecha, le hubiera ido mucho mejor. El reinado de Saúl hubiera sido mucho mejor si David hubiera estado ahí con él. Y en lugar de eso, lo que hizo fue: ya no te quiero volver a ver. Pensando que con un dedo iba a tapar el sol. Pero no, lo que Dios había empezado en David iba caminando, iba creciendo. Y cuando tú y yo hacemos las cosas bien, y cuando Dios está con nosotros, el proceso que Dios empezó en nosotros, la gente va a tratar de pararlo, la gente va a tratar de frenarlo, la gente va a tratar de hacer todo, pero Dios ya te escogió. La primer predicación que vimos sobre esta serie es que tú tienes un llamado divino. Dios te escogió, yo no te escogí, el mundo no te escogió. Dios tiene un llamado divino para ti. Y yo sé que el mundo te va a decir que no eres capaz, que no puedes. Pero quiero decirte que sí puedes. Dentro de ti hay grandeza. Dentro de ti habita el Espíritu Santo.
Tercer punto, intentarán aniquilarte. Intentarán por todos los medios aniquilarte. Dice versículo 13: por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía. Fíjate, esto es asombroso, porque verdaderamente David tenía muchas cualidades. David se conducía prudentemente. Eso es humildad. No está diciendo que David no creía en quién era él. David creía bien quién era, pero eso lo llevaba a ser prudente también. Porque David no andaba diciendo: yo maté a Goliat aunque Saúl me saque. No, David era prudente. David no estaba, y en ningún momento de la vida de David él trató de levantar una rebelión contra Saúl. Nunca lo hizo. Él era prudente, porque él tenía una identidad clara de quién era. Y tú y yo tenemos que tener bien clara esa identidad. Cuando esa identidad es clara en nosotros, tenemos humildad y podemos saber bien quiénes somos. La humildad no es estar abajo, la humildad no es estar arriba, la humildad es estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Esa es la humildad. Versículo 14: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. La prudencia hace que Dios esté contigo. La prudencia hace que Dios te bendiga en aquello que tú haces. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Veamos la otra cara de la moneda. Si tú eres líder ya, si tú trabajas en una empresa, tienes gente a tu cargo, si tú eres esposo, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, te animo a algo. Cuando estén haciendo las cosas bien, exalta aquello bueno que está haciendo la gente. Levántalo, porque la gente necesita escuchar. Tus hijos necesitan saber cuando hacen las cosas bien, no solo cuando las hacen mal. Tu esposa necesita saber cuando está haciendo bien las cosas. Tu esposa necesita escuchar todos los días qué bien hace las cosas. Ese es parte del liderazgo. Y Saúl veía la prudencia y tenía temor de él. No alejes a aquel que es prudente, no alejes a aquel que es sabio. Mejor acércalo, mejor dale una plataforma para que crezca. Si en tu trabajo, si en tu negocio hay alguien que está creciendo, lo mejor no es que lo saques, lo mejor es que lo acerques. Si él crece, tú crecerás. Si él crece, tú crecerás. No lo veas como una amenaza, mejor que sea un aliado. Amén. Salmo 91 versículo 7. Hace poco tuvimos una serie de todo el Salmo 91. Solo quiero recalcar esto: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando Dios te ha llamado a algo, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, podrán tronar 10 empresas de tu lado derecho, 20 de tu lado izquierdo, pero si Dios tiene un llamado para ti, vas a seguir adelante. Podrá acabarse el matrimonio de 10 personas del lado izquierdo, 20 del lado derecho. Podrán no terminar la universidad, 20 del lado izquierdo y 30 o 40 del lado derecho, pero a ti no llegará. Y esas son las promesas de Dios en las que debemos descansar, porque si tú estás aquí es porque tienes un propósito, tienes un llamado divino. Dios no va a quitar el dedo del renglón. Dios te ha llamado y Dios no te va a soltar. Cuarto punto, quiero que sepas algo. Habrá gente que sí te va a seguir y habrá gente que sí te va a amar. Y tú tienes que estar cerca de ellos y tú tienes que buscarlos. A veces podríamos pensar que los líderes son personas completamente solitarias, y no, quiero decirte que sí hay gente que te va a amar, sí va a haber gente que te va a seguir, y esas personas tienen que estar cerca de ti. Versículo 16 dice: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Qué quiere decir? Que él iba hasta adelante, que él los iba guiando. No es lo mismo ser el rey y estar guiando a un ejército desde tu casa de campaña, a ir delante de la guerra y estar hasta adelante.
Y por eso la gente lo amaba. Porque si a ti te ven peleando hasta adelante, quiere decir que hay algo digno por lo cual pelear. Si no te ven peleando, quiere decir que no hay nada digno por lo cual pelear. Tú y yo tenemos que ir hasta adelante. A tus hijos tú tienes que enseñarles por qué cosas tienen que pelear: por la integridad, por los valores, por la verdad. Pero tú tienes que ir hasta adelante diciendo verdad, siendo íntegro, teniendo valores. Porque es muy fácil decirle al hijo: diga siempre la verdad, y yo acá atrás diciendo mentiras. Ese no es un líder. Si yo le enseño a decir la verdad, yo le tengo que enseñar que la verdad muchas veces también me va a meter en problemas. La verdad muchas veces. ¿No se acuerdan de José? En Génesis, los últimos capítulos del libro de Génesis, encontramos a José, un hombre que actuó con verdad y no le fue bien. Entonces uno piensa que cuando soy cristiano todo me tiene que salir bien. No. Todos piensan que por decir la verdad todo debe salir bien en mi vida. No. En un futuro recibirás recompensa, pero antes, en el proceso, va a haber momentos difíciles. En el proceso de todo cristiano hay momentos difíciles. Es que Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque estás en un proceso. Porque yo quiero sacar la grandeza de ti. Porque yo quiero sacar lo mejor de ti. ¿Qué tiene que pasar para poder comerte un buen trozo de carne? Alguien tiene que morir, ¿cierto? Hay una vaca que tiene que pasar por un proceso difícil. Pero si tú te comes ese trozo de carne y dices: wow, qué delicioso está eso, hubo alguien que se sacrificó por eso, ¿cierto? Entonces tú y yo tenemos que pasar procesos difíciles para sacar el aceite de oliva, para sacar el vino. Lo que se hace es destruir las uvas. Tú no puedes sacar vino de una uva completa. Tú tienes que destruirla. Tú tienes que aplastarla. Tú tienes que machacarla para poder sacar un buen vino. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Para que salga el buen vino, tenemos que meternos en procesos difíciles. Pero eso no debe dejar que dejemos de decir verdad, que seamos íntegros, que seamos prudentes, que seamos valientes, que seamos esforzados. Va a haber gente que te va a amar, que te va a seguir. Búscalos. Va a haber gente que te va a defender. Y quinto punto, y con este cierro: tendrás éxito. Dice: pero Saúl, versículo 28, Saúl le tendió muchas trampas a David. Y una de ellas se le ocurrió y le dijo: le voy a dar a mi hija como esposa. Lo único que le voy a pedir es que vaya y mate a 200 filisteos. Es lo único que le voy a pedir: que vaya, mate 200 filisteos, y ya que me enseñe y que traiga la prueba. Y ahí tú lo puedes leer en el capítulo. Ya que traiga la prueba de que los mató, entonces le doy a mi esposa, a mi hija, perdón, como esposa. ¿Qué es lo que estaba tramando Saúl? Lo que tramaba es que lo mataran allá. Lo que tramaba es: lo envío a la guerra y que muera. Pero quiero decirte algo, y ya te lo he dicho en estas semanas: el único que puede determinar tu futuro y determinar el final de tu vida es Dios. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta que llegue a su cumplimiento. Amén. Hay promesas que Dios te ha dado, y puede que estés viviendo ahorita el peor de tus días. Normalmente cuando estamos en el peor de los días es cuando estamos en la iglesia. Y puede que nos quejemos y digamos: es que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ahorita que es cuando más lo necesito. Dios está allí. Dios no te ha dejado, Dios no te dejará. Está viendo el proceso. Está viendo la calidad de la uva. Está viendo la calidad de la aceituna para poder producir el mejor vino y el mejor aceite. Pero está cuidando. Solamente que hay procesos difíciles que tenemos que vivir. Si tú y yo salimos de esos procesos, vamos a obtener unos resultados increíbles. Y es difícil, vaya que es difícil, pero es de fe.
son retos de fe. Quiero leer nada más dos partes. 1 Samuel 18 del 28 al 30 dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Todavía tuvo más temor de David. O sea, Saúl cada vez quedó más impresionado. Y eso es lo que el mundo tiene que encontrar en nosotros: gente que no cae con cualquier cosa, gente que se esfuerza y sigue adelante. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Cuando Dios te ha llamado y cuando Dios te ha escogido, podrán hacer lo que sea, pero si tú sigues haciendo bien las cosas, si Dios sigue estando contigo, las cosas van a salir mejor cada día. Y la gente lo único que va a poder decir es: no puedo hacer nada contra él. No puedo hacer nada contra él. Van a tratar de hundirte, van a tratar de aniquilarte, van a tratar de sacarte, van a humillarte, van a decir mentiras. Pero quiero decirte que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Termino con una parábola del Señor Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 24. La parábola de el trigo y la cizaña. No es de las más famosas. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Di conmigo: buena semilla. Cuando nosotros empezamos algo, nos gusta ponerle calidad. Y este hombre sembró buena semilla. Escogió lo mejor y lo sembró. Versículo 25: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. El que siembra buena semilla tendrá enemigos. El que hace las cosas excelentes tendrá enemigos. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Imagínate. Este hombre tal vez trabajó 6 meses para poder conseguir el mejor grano de trigo. Y empezó a buscar y no, este no está tan bueno. No, este está muy malo. Ese. Oiga, señor, pero es el más caro. No importa. El dinero no manda. Cuando uno trata de hacer las cosas excelentes, el dinero no debe mandar. Y entonces dijo: yo quiero ese. Es el mejor, yo lo quiero. Preparó el terreno, vinieron los trabajadores, echaron la semilla, buena semilla. Y un canijo vino y dijo: voy a sembrarle cizaña para echar a perder el trigo. Y empezó a echar cizaña. La cizaña es una hierba muy parecida al trigo, pero tiene 2 problemas. Número 1, aun cuando al sacar el fruto de la cizaña podría parecer igual al trigo y se podría generar una harina completamente similar y parecida a la harina de trigo, esta envenena. La de la cizaña envenena. La varita al principio corre igual y crece igual, pero hay una diferencia. La de trigo se carga de tanto trigo que empieza a doblar el trigo y entonces el viento la dobla. La cizaña, como tiene muy poco fruto, se queda siempre erguida, siempre está parada. Versículo 26: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Creo que nos dieron gato por liebre. ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, sin dudar, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Cómo lo sabía?
Porque él estaba seguro de algo. Él había sembrado buena semilla. Él había estado en el proceso de excelencia y escogió lo mejor y dijo: voy a plantar lo mejor. Cuando tú y yo hacemos las cosas excelentes, estamos dando buena semilla. Llegará el enemigo, sí llegará, y sembrará cizaña, y sembrará mentiras, y sembrará duda, sembrará avaricia, rencor, todo eso. Pero tú y yo tenemos que estar seguros de algo, de que hemos sembrado buena semilla. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la semilla? Él les dijo: no. Importante esto: no. Hay cizaña alrededor de tu vida cuando haces las cosas excelentes. Y sabes una cosa, llega un momento donde tú no la debes de cortar, esa cizaña. Habrá un momento, pero hay un momento donde no. Esa cizaña tiene que permanecer. Esa cizaña tiene que estar, porque esa cizaña es parte del proceso. Entonces uno quisiera callar las mentiras. Tú podrás callar a uno, pero si estás dentro del proceso de Dios, vendrán mentiras de acá. Déjalo, déjalo. Cuando una persona quiera venir y echarte puro desperdicio, tú debes de saber algo: el desperdicio es buen abono. Y tú y yo tenemos que decirle: pues mejor échale más, para que mi planta esté bien abonada. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, las mentiras, la envidia, todo eso, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega, hasta el tiempo de la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Llega un tiempo en tu vida, llegará un tiempo donde los frutos hablen más que la cizaña. Y tú y yo tenemos que esperar ese tiempo. Ese proceso es difícil, pero tenemos que esperar ese tiempo. Van a decir mentiras, te van a tratar de tirar, te van a dar duro, pero tú y yo tenemos que creer algo: yo sembré buena semilla. ¿Sí? Los que somos padres estamos encargados de sembrar buena semilla en nuestros hijos, semillas de grandeza. Pero la vida se encarga de ponerle cizaña al lado, ¿verdad? Y va a crecer cizaña también. Pero tú y yo tenemos que estar seguros de algo: si sembramos buena semilla, en un momento esa semilla dará su fruto. El trigo se dobla por el fruto, se humilla delante de Dios. Y entonces cuando todo el trigo está humillado, es mucho más fácil ver todo lo que está recto y arrancarlo y quemarlo, porque ese es el futuro de la cizaña. No tiene futuro. En cambio el del trigo se lleva al granero, y ese trigo producirá más cosecha, y ese trigo producirá más alegría en la vida de los que te rodean. Así que qué bueno que estás aquí, porque tú has venido a escuchar de parte de Dios que aunque estés viviendo momentos difíciles de cizaña, donde te hayan tratado aún de matar, porque yo sé que aún aquí algunos nos han tratado de matar nuestros sueños, matar a nuestra familia y aún matarnos físicamente. Pero el único que puede decidir eso es el Señor de la cosecha. Y Dios dice: el trigo va a crecer. Amén. Dale un aplauso al Señor, Él se lo merece. Vida tú me das.